Revista Diaria. Hola, bienvenidos. Hoy somos las 3 gracias. Los lunes estamos las 2 gracias. ¿Estamos? Suena paseo. O están las 2 gracias. Pero hoy sí estamos las 3 y ya empezamos nuestro programa con buena compañía, dándole la bienvenida a todos y esperando que durante esta hora y 30 pues queden atrás los problemas, las preocupaciones, el mal humor y las caras largas. A partir de este momento solamente está permitida la buena energía, la buena vibra, la alegría y empezar a reunirnos como lo hacemos las amigas, hablando de cosas que nos gustan, compartiendo nuestras vidas. Y aquí estamos ya, Olguita, Marce y yo, listas con nuestro primer invitado, que hoy nos trae un tema, o viene a ayudarnos con un tema que nos planteó una televidente y que les confieso me impactó fuertemente porque uno asocia la niñez siempre con un estado de alegría, con un estado de inocencia, con un estado donde la vida se ve de una manera muy positiva y descomplicada. Sin embargo, no en todos los casos es así. Hay algunos niños, en algunas ocasiones vemos niños tristes, niños que incluso manifiestan que no tienen deseos de vivir. ¿Cómo afrontar este tema, si es el caso, con nuestros niños? Para hablar de esto, recibimos ya al doctor Hernán Darío Giraldo, quien es psicólogo del hospital. Psiquiatra, perdón. Psiquiatra infantil, viene acompañando,nos hoy como una cortesía del hospital mental. Psiquiatra infantil. Listo. Es diferente. Muchos años de estudio más. Ajá, perdón, hay que doctor. tratarlo distinto. ¿Es muy común la depresión ahora en los niños? Sí, es muy común. Muchas gracias por haberme invitado. La depresión es una patología que se consideraba que antes no existía en niños y que desde más o menos los años 60 o 70 se empezó a descubrir que también lo podían presentar. Y son síntomas que son diferentes a los de los adultos, porque los niños no tienden a expresar los sentimientos de tristeza y de pérdida de gusto por las cosas que normalmente les gusta, como pasa con los adultos. Y se puede ver depresión desde niños lactantes hasta niños que ya están entrando en la adolescencia. O sea, que viene genéticamente en algunos casos. En parte sí, porque es, como sabemos en salud, todo es una mezcla como de varios elementos que son genéticos, que son aprendidos o que son derivados de situaciones del entorno. Pero muchas veces la carga genética es la que más pesa y nuestra genética antioqueña hace que la posibilidad de generar síntomas depresivos a cualquier edad sea muy alta. ¿Cómo detecto entonces yo si uno de mis hijos está sufriendo de depresión? Bueno, depende de la edad. Los síntomas varían. Como les decía ahorita, los lactantes también pueden hacer síntomas depresivos. Entonces yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando medicina que en la época en que daban una telenovela muy famosa de una niña que era una chapolera, la mamá se ponía a lactar y no le ponía cuidado al niño. Y el niño empezó a bajar de peso, empezó a no crecer, no tenía el mismo ritmo, lo que los pediatras llaman no medrar. Esa pérdida en el crecimiento ponderostatural, o sea, la talla del peso, es un síntoma de que el niño está deprimido. Esa pérdida de progresos en cuanto al aprendizaje de palabritas, que están lentos para caminar, para muchas cosas, puede ser un síntoma. Los niños preescolares, los niños que están antes de los 6 años, estos niños evidencian mucho su tristeza con una cosa que se llama síntomas regresivos. Quiere decir que lo que ya sabían lo empiezan a olvidar. Entonces empiezan a mojarse en la cama cuando ya habían aprendido a no mojarse, empiezan a hacerse popis en la ropita cuando ya habían aprendido a no hacerlo, empiezan a comer mal, incluso a hablar como niños más chiquitos. Por eso los llamamos regresivos, como que echan para atrás. Los niños escolares normalmente evidencian su tristeza con una gran irritabilidad, entonces empiezan a portarse mal, a ser menos juiciosos en clase, a contestar feo, a estar más descuidados con el colegio. Y esa irritabilidad es el típico síntoma depresivo en los niños. En cambio, los adolescentes ya empiezan a verbalizar más que se sienten tristes y el síntoma fundamental de los adolescentes es el mismo del de los adultos y se llama anedonia, o sea, la incapacidad de sentir gusto con lo que antes nos gustaba. Ahora, cuando un niño manifiesta alguno de estos síntomas que, entre otras, muchos pueden pasar desapercibidos, es que un niño que se ponga irritable, pues uno dice, no, es que es un malcriado, ¿sí o no? Pues, o Sí. Y la típica en paisa, este culicagado, Sí. es que, ¿sí o no? Me Le sacó provoca el genio. pellizcarlo. Hay muchos de estos síntomas que pueden pasar desapercibidos. ¿Qué pasa si no se les presta la atención debida? Bueno, entonces no todo niño que diga que se quiere morir o que está molesto con la vida necesariamente está deprimido. Como vos hablabas ahorita, los niños que se portan mal, que tienen una cosa que nosotros llamamos trastorno oposicionista desafiante, son niños que en ocasiones también se ponen irritables y dicen cosas como los odio a todos, me quiero ir de esta casa, pero buscando una ganancia secundaria. Entonces la mamá se muere del pánico porque cuando le dice al niño que se portó mal en el colegio lo tiene que regañar y el muchachito entonces responde con esa cortina de humo que es decir, no quiero la vida, esto es muy aburrido, cosas de esas, y eso no necesariamente es una depresión, hay que enmarcarlo más bien
en una respuesta cuando no saben manejar una situación difícil como un mal rendimiento académico. O también en manipulación hay veces. Por supuesto. Ajá. Y la manipulación puede tomar 5 formas. Una es que yo diga mentiras para manipular. 2 es que yo chantajee para manipular. Yo tendo la cama pero me dan 2.000 pesos. 3 es que yo desafíe. Entonces el niño, por ejemplo, que dice, es que usted no me paga el permiso, o es que tiene que pedirle permiso a mi papá. O 4, el niño que amenaza. Entonces está el niño que amenaza con que se va de la casa o con que se quiere morir. Y esa es una forma de manipulación. Y la quinta, que es la manipulación más usada, es la de la culpa. Claro, a mí no me quieren, yo vivo muy aburrido, como a mis amiguitos A mí no me los tratan papás igual no que lo los regañan, otros. como a mis primos sí los tratan bien y usted me trata mal. Entonces hay que tener mucho cuidado y enmarcar dentro de un contexto cuáles son esos síntomas. El problema está cuando alguno de esos síntomas que mencioné al principio, la tristeza, la irritabilidad, se presenta durante mucho tiempo y ya está afectando la capacidad del niño de desenvolverse en su vida normal. Ajá. Entonces es el niño que ya no rinde lo mismo en la casa, que ya no le interesa jugar, que ya no le interesa estar con los amiguitos. Eso ya es sugestivo de que algo malo o algo pues que ya no es normal está pasando. Ahora, ¿cómo hacer este diagnóstico y cómo llevar al niño a tratamiento? ¿Es diferente el manejo que se le da a un niño que está deprimido a un adulto? Sí, y muy interesante esa pregunta. Depende de la edad. Entonces, con los niños más pequeñitos es suficiente con que se pongan de acuerdo la maestra, la cuidadora pues, del jardín de párvulos, a ver si detectan todas las mismas dificultades. Cuando una dificultad solamente se presenta en un espacio, tiene que ver con el espacio. Por ejemplo, un niño que solamente se porta mal en casa, pero en el kinder se porta bien, es porque la mamá de pronto está teniendo problemas para manejar autoridad en casa. Y con eso el niño va a mejorar mucho su comportamiento. La otra dificultad sería decidir cuándo un niño como esto necesita un psicólogo, un psiquiatra o alguien pues con más especialización. Entonces la sugerencia es primero que todo buscar ayuda por un psicólogo o un psicoorientador que mire qué tan severa es la situación porque ellos pueden manejar los casos más leves, orientar, cambiar actitudes, reforzar más al niño, brindar mensajes positivos. Ya cuando la situación se hace más difícil ya pueden acudir a donde un psiquiatra y ahí van remitidos por el psicólogo o el médico general. Ahora viene la pregunta de si se usan o no los antidepresivos. Pasó una cosa muy interesante y fue que hace muchos años hubo una polémica porque la FDA, que es como el INVIMA en los Estados Unidos, sacó una alerta diciendo que los antidepresivos se relacionaban con que los niños se suicidaban. Entonces todo el mundo se murió de susto y no volvieron a formular los antidepresivos. Pero resulta que el año siguiente, que se formularon menos, se suicidaron más niños. Entonces no es el no era un antidepresivo el indicio. que genera suicidio, sino la depresión. Lo que pasa es que los depresivos toman más antidepresivos. Entonces lo que sabemos es que bien formulados, en un momento adecuado, por la persona idónea para hacerlo, los antidepresivos por un corto tiempo pueden ayudar mucho a estos niños. Ahí quiero hacer un hincapié, Luchi, porque es que es demasiado importante ese imaginario colectivo que tienen las personas con los medicamentos psiquiátricos. Y es que les da mucho susto, que los emboban, Que son adictivos. Que que son entonces van a ser para toda adictivos. la vida, que cada vez va a necesitar más y más pastillas y uno dice... Que son no, drogas para a un locos. niño, Para exacto. locos. Entonces, justo eso iba a preguntarle yo, ¿eso no es muy peligroso darle drogas a los niños? No, porque los medicamentos que se utilizan con los niños primero han pasado por un montón de etapas, incluyendo no solamente estudios in vitro, estudios con animales, estudios con adultos. Incluso antes de utilizar un medicamento en niños, primero tiene que haber sido estudiado y utilizado durante mucho tiempo con adultos. El peligro es no hacer el tratamiento adecuado. Entonces, cuando a un niño no se le da la medicación que necesita, lo que podemos ver es que las cosas se van a empeorar y ese niño entonces va a disminuir su posibilidad de ser feliz en la vida. Ahora, el medicamento no es un medicamento para toda la vida, incluso los antidepresivos nunca se utilizan más de 3 meses en el caso de niños, porque no hay necesidad, con ese tiempo suficiente para que mejore. Pero debe ser combinado con otro tipo de terapia, de pronto con Sí. un psicólogo conductual o algo así. Excelente esa pregunta. Lo ideal es mezclar eso con psicoterapia, porque no es solamente tomar un medicamento, sino también mirar qué cosas dentro de la vida del niño o de las personas que lo rodean hay que cambiar. Hay veces que tenemos una postura muy triste, muy negativa ante la vida y eso predispone a la depresión. Claramente no solo es el niño el que tiene que recibir terapia, sino también toda la familia. Aquí nos pregunta Silvia, una televidente, que no quiero dejar esta pregunta por fuera. Dice que qué puede ser porque cuando la niña va al jardín se siente con depresión, aburrida. Le pregunta a la profesora y ella dice que no, que ella en el jardín es normal. Entonces no sabe si es por la ida al jardín, porque cuando está en el jardín se siente bien. Y ¿Qué pero será? Pues, hay veces los o niños es que para hacer sentir bien a los papás también le dicen, es que yo te extraño mucho, no me gusta que te vayas, ¿cierto? Sí, es cierto. O puede haber un poquito de una cosa que se llama ansiedad de separación. Y es que cuando los niños se están separando de sus figuras paternas y estas figuras no han generado la confianza suficiente en el niño, los niños se angustian al separarse de ellos. Un
psiquiatra infantil de hace muchos años, que se llamaba Spitz, hablaba que los papás generan unas figuras alrededor de ellos con los niños. Está el papá que genera un círculo muy estrecho y el niño no se puede separar de él, y esos son papás sobreprotectores, o el papá que hace que el niño se vaya y el papá ni cuenta se da. Lo sano es crear como una estrella en la que el niño se aleja un poquito, pero se voltea y ve que el papá está ahí poniéndole cuidado. La sensación de seguridad. Exacto, vuelve y como que toca al papá y dice, aquí estoy, vuelve y se aleja, vuelve y se acerca, formando como una estrella a su alrededor. Ese es el ideal. Ni ser demasiado sobreprotectores, ni tampoco impedir que el niño se sienta protegido. Cuando generamos ese vínculo, el niño es seguro y se puede separar de nosotros sin miedo. ¿Un niño no tratado de depresión puede llegar al suicidio? Claro. Sí, y las tasas de suicidio en niños no son tan altas como en otras edades, pero un niño con un intento de suicidio es muy peligroso. Ahora, hay una cosa muy interesante con respecto a eso, y es, muchas de las conductas de los niños, el niño que constantemente se cae y se aporrea, puede que no sea solamente que sea inquieto y que se esté cayendo y aporreando, sino que son lo que nosotros llamamos equivalentes para suicidas. O sea, son intentos de suicidio inconsciente del niño que constantemente se está tirando de un segundo a un tercer piso. Entonces creemos, no, el niño es muy inquieto. De pronto el niño tiene una idea de hacerse daño. Otra cosa es que un intento de un niño siempre hay que llevarlo a urgencias y siempre debe ser evaluado idealmente por un especialista, porque intentos en niños o en ancianos son de altísimo riesgo. Lo más importante, yo creo que queda, el mensaje es que deben consultar, que no se queden en la casa, que si tienen alguna duda, alguna pregunta con sus hijos, visiten un profesional. Ese estigma que tiene el psiquiatra, que solamente atiende locos, eso ya pasó de moda, eso no es así. El psiquiatra es un especialista de la medicina como cualquier otro especialista, y que si usted lo necesita, pues vaya y consulte, que es necesario pedir a veces también ayuda. Y que los sentimientos de los niños no se pueden desconocer. A veces los adultos nos metemos tanto en nuestro trabajo, en todo el agite de la vida diaria, que empezamos a ignorar un poco los síntomas, las formas que tienen los niños de comunicarnos. Recordemos que los adultos y los responsables somos nosotros. Así que muchas gracias al doctor por acompañarnos hoy. Por aquí seguiremos programando más temas entonces de psiquiatría infantil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Las 3 gracias, nuestra cita diaria.